Bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal, Carlos Navarrete. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, enorme gusto en estar aquí. Oye, nos vas a hablar de frente, como en tu libro que Vueltas que da la vida. Ahora, uno de los puntos que mencionabas en este libro era justamente el desempleo que se vivía en el Distrito Federal cuando aspiraste a ser jefe de gobierno y ahora estás en esa cartera. Mira, la vida da varias oportunidades y esta fue una. Cuando yo escribí este libro en 2011, estaba en el Senado de la República, era el coordinador parlamentario del PRD, y viendo el compromiso con la ciudad, empecé a ver los problemas de la ciudad. Los veía con una visión de cómo enfrentarlos y atenderlos. Y uno de ellos era el desempleo. Desde entonces me llamaba la atención cómo en una ciudad de esta naturaleza, de esta magnitud, había tanto trabajo como lo hay, pero también un desempleo alto como lo hay. Y efectivamente, a la vuelta de 2 años, resulta que ahora estoy en el cargo de secretario del Trabajo por designación del jefe de gobierno, el doctor Mancera, y ahora a diario tengo que enfrentar el reto de qué hacer con el desempleo y cómo fomentar el empleo en la ciudad. Menor a la media nacional, pero un nivel alto. Hasta donde tengo entendido, el exsecretario Benito Mirón decía que era el 3er lugar a nivel nacional. El 3er lugar en desempleo. Seguimos ahí. La verdad estamos arriba de la media nacional, pero también estamos arriba de la media nacional en creación de empleo. ¿Qué lo explica? La enorme cantidad de gente que viene de fuera de la ciudad a trabajar a la ciudad. Algunos hasta nos quedamos, como es mi caso, que venimos de otra parte. Guanajuato. De Guanajuato, pero vienen del Estado de México, vienen de Morelos, de Hidalgo, de Tlaxcala, de Puebla, a trabajar. A veces los del Estado de México vienen en la mañana y se regresan en la noche a dormir al Estado de México. Otros llegan el lunes en la madrugada y se van el sábado mediodía a sus casas. Pero hay mucha gente que viene a trabajar. En este libro incluso decías que un fenómeno extraño es que, por ejemplo, en la construcción de los segundos pisos del periférico, la gente que trabajaba de albañil en la obra, pues, venía de muchos estados de la República, que hay trabajos que la gente que nacemos y vivimos en el Distrito Federal no queremos realizar. Eso es cierto. Mira, el trabajo de albañilería, que es un trabajo fuerte, duro, en el sol, varias horas trabajando muy duro, fundamentalmente el 70% lo ocupa la gente que viene del Estado de México y de Hidalgo. Ese es un fenómeno. Y la gente del Distrito Federal prefiere otro tipo de empleos que la ciudad sí da, en el comercio, en los servicios, en el trabajo informal, que la verdad no hay que satanizarlo. Yo he aprendido a valorar el trabajo informal desde otra perspectiva. El trabajo informal es el trabajo que no tiene seguridad social. Informal. Informal. Pero es productivo. Mucho de él es productivo. No todos son vendedores ambulantes en las calles, Hay gente que trabaja en oficinas, que trabaja en empresas, que trabaja en despachos, en consultorios, que no tienen seguridad social y esa gente está en la categoría de trabajo informal. Y también hay muchos jóvenes que acaban de salir de las universidades y no necesariamente quieren empezar desde abajo, como generalmente se dice que tienes que empezar. Esa es una explicación de por qué en las ferias del empleo que organizamos en el gobierno de la ciudad, llega alrededor del 40% de los solicitantes de empleo con licenciatura en la mano. Porque aquí está la UNAM, está la UAM, está el POLI, es decir, aquí hay escuelas públicas del Estado mexicano que permiten que haya un ascenso social por la vía de la educación, pero cuando salen a trabajar y se encuentran con un salario de 4,500 pesos, no les es atractivo. Si yo quisiera ganar 15,000 de entrada, 12,000, y no es tan fácil, porque no hay experiencia, porque falta desarrollar algunas capacidades que las empresas están pidiendo. En tu caso, por ejemplo, comenzaste de abajo, con sueldos bajos. Bueno, sí, y te veniste persiguiendo el sueño chilango. Fíjate que estoy cumpliendo 58 años de edad y 48 de vida laboral. Narro en mi libro que yo empecé a trabajar a los 10 años de edad y no le he parado en 48 años. Digo con cierto orgullo, creo que se nota en el texto, que acumulé 26 empleos, informales todos, sí, antes de tener mi primer empleo formal. Por lo tanto, sé lo que es el trabajo, sé lo que es ganar lo básico para gastar en la escuela, o sé lo que es utilizar las vacaciones para trabajar y poder tener ropa, zapatos, lo básico. Y siempre he tenido la convicción de que el trabajo lo puede vencer casi todo, casi todo. Y luego me vine a la capital, como millones de mexicanos que vivimos aquí, en la capital de la República. Y vine en la actividad política, me deslumbró la ciudad, me abrió las puertas,
Me dio 2, 3 coscorrones, por cierto, también. ¿Cuál es el más duro? Pues, el de andar en la ciudad sin dinero. Y decir, ¿y ahora qué hago, no? ¿Para dónde me voy o qué hago? ¿A quién recurro? Y sin embargo, la ciudad te da oportunidades. Siempre hay un amigo, siempre hay un familiar, siempre hay una oportunidad, siempre hay alguien que te ofrece la casa para estar una semana, 15 días. Pero también hay que ser humilde para tocar la puerta, para aceptar ese tipo de trabajos. Mira, la necesidad no se lleva con la soberbia, ¿eh? Esa combinación es buena. Pero hay muchos ninis. Sí, porque también hay otro fenómeno. No sé si sepas que en la Ciudad de México cada día los hombres y mujeres salen de más edad de sus casas. Estamos rebasando ya los 30 años de hombres y mujeres que no abandonan la casa paterna y no quieren irse ni a la vida propia ni al matrimonio antes de esa edad. De alguna manera porque es más cómodo tener una recámara, comer ahí, dormir ahí, sin enfrentarse al reto de sobrevivir a partir de los 20, 22 años. Y entonces un poco la comodidad también ayuda. Todos estos fenómenos están impactando en el nivel de desempleo y empleo, no solamente del Distrito Federal. Aquí va a haber una feria del empleo en junio, en el Zócalo. Va a haber una feria más. La verdad es que en la Secretaría que me toca presidir hay múltiples esfuerzos para lograr que los desempleados, 280,000 más o menos que tenemos en la ciudad, encuentren algunas oportunidades, porque hay otro fenómeno. La ciudad sí está creando empleo. Calculo que vamos a llegar a los 120,000, 130,000 empleos en el año 2013. No son pocos. Es la ciudad que más oferta empleo del país. Aquí están las empresas, aquí está el desarrollo económico principal, aquí hay un gasto público importante federal y de la ciudad misma. Pero necesitamos instrumentos que permitan que la gente encuentre trabajo. Una de ellas son las ferias del empleo. Acabamos de tener una en la Palacio de los Deportes en abril. Se ofertaron 5,700 plazas. Hay otras delegacionales. Hoy mismo vengo ahorita de Gustavo Madero. Hubo 650 plazas ofertadas. Y en conjunto, yo calculo que en este momento habrá unas 40,000 plazas ofertándose en la ciudad. ¿Qué tipo? ¿De qué tipo? Ese es el problema. ¿Qué tipo de plazas? Son plazas entre 3,500 pesos y 12,000 pesos de ingreso para profesionistas. Son plazas en restaurantes, en hoteles, en tiendas, en pizzerías, en comercios, en empresas de seguridad, en empresas de limpieza, en empresas de mercadeo, en farmacias. Algunos gerentes que requieren poca experiencia y que están ganando 8,500, 10,000 pesos. Y muchas de esas plazas no son atractivas para los jóvenes que quieren empleo. Y otro fenómeno, el hecho de que se pague tan poco, porque se está pagando poco en la ciudad, hace que mucha gente diga, yo gano más en la calle que en un empleo formal. Bueno, te pongo un ejemplo que los que me están escuchando y viendo se van a sorprender. Un muchacho que en una esquina trae un artefacto con jabón y limpia los parabrisas, de a 2, de a 5, de a 10 pesos de propina, ¿Sí? Se lleva entre 200 y 300 pesos diarios. Sin de las 8 de la formalidad, mañana a las exacto, 5 de la tarde. horarios, etcétera. Sin horarios, sin jefes, sin cargas de trabajo. Si no quiere ir, no va. Si quiere, se queda hasta las 10 de la noche y gana 400. Pero es un trabajo que no tiene seguridad social, que el día que se enferma no tiene dónde recurrir, que no tiene futuro, que no tiene capacitación, que no tiene ascenso. Es decir, es un trabajo que te da para el día a día, mejor que un trabajo formal de 4,000 pesos, pero que no te dé estabilidad. Por lo tanto, ¿cuál es el gran reto? Convencer a mucha gente que está en el trabajo informal, sobre todo en calle, que vale la pena entrar al trabajo formal, que ahí puede haber capacitación, ascensos, mejoría y sobre todo que la familia tiene seguridad social, él tiene vacaciones, aguinaldo, es algo básico para tener un ingreso digno, ¿no? Y ahora este cambio en la forma de pensar, porque ustedes están ayudando a que la gente empecemos a pensar en el autoempleo. Sí. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Mira, el autoempleo es fundamentalmente para personas, muchas de ellas arriba de 40, 45 años de edad, que tienen ganas de trabajar, que tienen ganas de emplearse en algo, pero que por su perfil, por su edad, no encuentran un trabajo satisfactorio. Y por lo tanto hay un programa que se llama de autoempleo. Se trata de tomar recursos del gobierno federal,
recursos del gobierno de la ciudad, y entre 1 y 5 personas se pueden agrupar y decir, yo quiero poner una estética. Entre mi compañera y yo y 2 personas más, o entre mi hija o un familiar podemos agruparnos. En la cochera de la casa podemos poner la estética para no tener que pagar renta. Necesitamos 100,000 pesos para poder comprar instrumentos, maquinaria, y entonces el gobierno de la ciudad les otorga los 100,000 pesos. ¿Y es fácil 25,000. o que hay que comprobar? Es muy sencillo. Primero, que están agrupadas, no requieren ningún acta constitutiva especial ni nada, es una lista. Segundo, que tienen un proyecto en la cabeza, que saben lo que quieren hacer. Tercero, que tienen un lugar para funcionar. Y cuarto, que tienen una lista de maquinaria, de utensilios. Quieren poner una pizzería, bueno, un horno, un refrigerador, una mesa de trabajo, un cortador. Y entonces nosotros compramos los utensilios, se los damos, los ponemos a trabajar y en un año, si el proyecto funciona, les entregamos las facturas para que sean propietarios de su herramienta y sigan trabajando. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, acaba de antier, hace 2 días, de entregar alrededor de 4 millones de pesos en utensilios a 70 grupos de esta naturaleza y pensamos llegar por unos a 400 en este año. ¿Y si no, no es dinero perdido? Bueno, si no, los instrumentos se recogen. Si en un año vamos, hacemos revisión, cerraron, no funcionó, 2 o 3 integrantes se separaron, no cuajó el negocio, entonces recogemos el equipo y lo reutilizamos con otros grupos que quieran solicitarlo. Hablabas de la seguridad social, la pertenencia al IMSS, por ejemplo. Ese es un factor que ha evitado que mucha gente cobre el seguro de desempleo, porque no pueden comprobar justamente que pertenecían a una empresa con seguridad social. ¿Cómo piensan ayudar a esta gente, flexibilizarlo o no lo están pensando? Mira, esa es una muy buena pregunta. La Ciudad de México es el único lugar de la República que tiene un seguro del desempleo por ley. Lo legisló la Asamblea Legislativa. La ciudad le dedica 540 millones de pesos al año para apoyar alrededor de 43,000 trabajadores que habiendo tenido trabajo formal, lo perdieron y están en el desempleo. Nosotros estamos ayudando a esa gente. Ahora, ¿cuál es el problema principal? Que mucha gente trabaja en una panadería, en un taller mecánico, en una empresa, y el patrón les dice, te voy a pagar 4,000 pesos y te doy seguro. Pero si no te doy seguro, te pago 4,500. ¿Qué prefieres? Claro. Si el trabajador dice, bueno, yo quiero 500 pesos más, ahí me ayuda cuando me enferme, ¿no? Pasan 2, 3 años, 5 años, un día los despiden, van a pedir el seguro de desempleo y les digo, a ver, tu comprobante del IMSS. Nunca me dieron IMSS, porque preferí que me pagaran 500 pesos más. Y es casi el 45% de los trabajadores que están desempleados. Casi la mitad de los empleadores no dan seguro. Por fuera de la ley, por cierto, contra la ley, pero es un fenómeno. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero vamos a seguir platicando del tema de empleo y desempleo aquí en Galería VIP. No le cambien. Seguimos en esta charla con Carlos Navarrete. Se ha hablado de la posibilidad de instrumentar este seguro de desempleo a nivel nacional. Una sugerencia de tu parte. ¿Qué se necesitaría? Primero, que el gobierno federal llegara a la conclusión de que necesitamos darle derechos universales a toda la población, trabaje o no trabaje. Son 3 derechos fundamentales que si lográramos tenerlos en el país, México daría un avance extraordinario. Primero, seguridad social para todos. Que tú por el hecho de ser mexicana pudieras ir a una clínica del IMSS, a una clínica del ISSSTE, a una clínica de Seguro Popular, a la Secretaría de Salud de tu localidad, a cualquier parte. Y con un pequeño carnet pudieras entrar a que te atendieran. Segundo, que a los 65 años te dieran una pensión de retiro, independientemente de cuántos años hayas trabajado. Y que esa pensión se construyera desde que cumples 18 años. Te dieran tu credencial de elector y tu carnet de la pensión para que cada mes el gobierno te depositara una cantidad desde los 18 hasta los 65 años. Y cuando cumplieras 65 años, el 100% de la población tuviera su seguro. Y tercero, el seguro de desempleo. Que si tú trabajas en este lugar, pero por algunas circunstancias un día te recortan y sales del trabajo, llegas a una oficina y pides tu seguro para sobrevivir en lo que logras trabajar nuevamente. El día que México tuviera estas 3 cosas,
habría un gran avance. Ahora, eso cuesta dinero. ¿Cuánto cuesta? Bueno, cuesta arriba de 350,000 millones de pesos anuales. ¿De dónde tiene que salir? De una reforma hacendaria. Una reforma hacendaria que permita que el gobierno recaude más. Si el gobierno federal se anima a hacer la reforma hacendaria y cobrarle a los que pagan poco o a los que no pagan, y logra en 5 años recaudar por lo menos 5 puntos del PIB, que son como 500,000 millones de pesos, habría para hacer esto. Y entonces, cuando quieran hacer el seguro del desempleo, sería bueno que voltearan al Distrito Federal, que nos preguntaran cómo se le ha hecho en estos años para apoyar a más de 250,000 capitalinos que desde el 2007 hasta la fecha han recibido un seguro del desempleo. Pero se han copiado varios programas y siempre viene el pleito de neoliberalismo contra asistencialismo. ¿Cómo resolver en este caso del desempleo ese dilema? Mira, los neoliberales vienen de regreso. Ya vieron que sus fórmulas no funcionaron del todo en el mundo. Hasta la gente que era de derecha hoy acepta que un régimen de derechos para todos es importante. Te voy a poner ejemplo. Santiago Levy fue un furibundo neoliberal en México en el tiempo de Salinas de Gortari. Y hoy es partidario de construir este sistema de derechos para todos de las 3 cosas que te dije. Solo falta ver cómo se financia. Yo creo que la gente puede cambiar. Creo que en México estamos en condiciones. Ahora déjame decirte una cosa. En la Ciudad de México ya tenemos pensión para mayores de 68 años universal. En la Ciudad de México ya tenemos atención médica universal para todos. El doctor Mancera hace 2 meses acaba de echar a andar un programa con el doctor Agüed, secretario de Salud, que permite que cualquier persona que viva en el Distrito Federal, por el solo hecho de vivir aquí, va por su tarjeta y con esa tarjeta tiene acceso a la atención médica y a medicinas gratuitamente en cualquier hospital de la ciudad. ¿Qué nos falta? Generalizar el seguro del desempleo. No tener un seguro para 43,000 personas, sino para 280,000 que están desempleados. La verdad, la Ciudad de México es la que mejor condición tiene para lograr un régimen de derechos universales para todos. ¿En el Pacto por México se vislumbra algo así? Te estoy repitiendo lo que en el Pacto por México está en los 95 compromisos. Ahí se dice seguridad social para todos, seguro de desempleo para todos, y se dice también que construcción de pensión universal a partir de los 65. Y seguro de vida para las madres solteras, por cierto. Mucha gente habla del pacto, pero pocas gentes se han puesto a revisar los 95 puntos. Ahí está. Por eso yo soy un impulsor de ese pacto. Me parece que con los riesgos que significa, la oposición y el gobierno tuvieron la necesidad de pactar un conjunto de reformas importantes, no porque el gobierno estuviera conforme con que había que hacerlo, sino porque tenía que hacerlo. El gobierno del presidente Peña Nieto no podía solo, y la oposición del PAN y la oposición del PRD tampoco podían solos. Por lo tanto, llegaron a un acuerdo en que los 3 tendrían que impulsar conjuntamente esas medidas. Sin embargo, hay un fantasma, sobre todo en los miembros del PRD, alguna de las corrientes, respecto a que justamente el gobierno federal puede intentar capitalizar todo el uso de recursos públicos a través de los programas sociales como los que acabas de mencionar que implementó la izquierda para justamente robarle esos votos electorales en el 2015 que está a la vuelta. Yo creo que esas suspicacias son totalmente justificadas. Por supuesto que el PRI y el gobierno están intentando ya desde ahora capitalizar el pacto a su favor. En primer lugar, el presidente de la República. Más del 70% de los mexicanos cree que el pacto fue posible porque el presidente lo convocó. Más del 60% de la gente cree que el PRI fue el partido que lo propuso sin que sea cierto. El PRI se sentó a esa mesa al final, no al principio. Pero la percepción es esa. Y por supuesto que muchos piensan que el gobierno y el PRI se puede beneficiar electoralmente de los beneficios o del buen ambiente que el pacto genera en el país. Pero yo digo que a pesar de eso, la izquierda tiene que transitar por esos acuerdos. ¿Y cómo blindarse para no perder justamente todos estos logros alcanzados y también ese bono electoral? Amarrándole las manos a los que se quieran pasar de listos desde el gobierno y desde el PRI. ¿Se puede ser oposición sin ser títere? Ese es un tema muy interesante porque es el debate que el PAN trae. ¿Cómo ser oposición y al mismo tiempo acordar con el gobierno reformas? ¿Cómo poner por delante el interés de México y de los mexicanos
sin perder tu perfil de un partido de oposición de izquierda. ¿Cómo endurecer la mano en lo que no compartes y al mismo tiempo sentarte con el gobierno a pactar las reformas necesarias? Es todo un tema, ¿eh? Yo soy partidario de que el PRD se asuma como un partido opositor de izquierda en México. Nosotros no somos aliados del gobierno de Peña Nieto. Nosotros lo combatimos en las elecciones. Nosotros propusimos un programa diferente, tuvimos una personalidad diferente de candidato. Sin embargo, las reformas que están en el Pacto por México están en la plataforma del PRD. Y yo sorpresa, algunas de ellas también están en la plataforma del PAN. Y sorpresa mayor, algunas de ellas también las quiere el PRI. Nada más que si la presenta uno de los tres y nosotros dos, se quiere colgar el mérito y los otros dos no la respaldan. Y la gran desgracia es que cada quien solo no puede sacarlo en el Congreso, porque nadie tiene mayoría por sí mismo. Pero ustedes, por ejemplo, ¿se han puesto a pensar en la posibilidad de perder la mayoría en la Asamblea Legislativa o en las delegaciones? En el juego democrático siempre es posible ganar o perder. Pero ese punto de los programas sociales, ¿es un punto importante o no cruza por En ahí? el Distrito Federal yo no creo que el PRI tenga condiciones para poder ganarnos electorado por la vía de los programas sociales federales. No lo creo. ¿Por qué razones? Porque en la Ciudad de México los derechos sociales están por ley. No es un programita a cambio de votos. Es derecho universal para todos. Por lo tanto, la diferencia con los programas federales es que los programas federales están focalizados, los de aquí no. Y si lo extrapolan y justamente hacen esa réplica de programas a nivel federal en el 2018, que ya van 2 veces que se acerca bastante el PRD, ¿no podrían perderlo de facto? Yo creo que será al revés. Yo creo que si el PRD, como un partido de izquierda responsable en el país, lograra, a través de los 95 puntos del pacto, un sistema de derechos universales para todos, desde que naces hasta que te vas de esta vida, la gente reconocería que esas cosas las impulsó el PRD, que es parte de las demandas que la gente nos ha pedido durante muchos años. Y eso yo creo que nos reconocerá en las urnas. ¿Se descarta para ser jefe de gobierno? Mira, a lo mejor hay oportunidades que solamente una vez en la vida pasan. No tengo ni por aquí ahorita una intención de esa naturaleza. Estoy dedicado de 100% al trabajo, de crear empleo, de fomentar el empleo, de hablar con los sindicatos, de hablar con los empresarios, de buscar que se encuentren empleadores y buscadores de empleo, de ayudar al jefe de gobierno a que este tema tan delicado como es el tema del trabajo sea enfrentado bien por el gobierno, y ya veremos qué pasa en el futuro. Yo soy un político que no se sienta en un cargo para ver qué sigue, sino para ver cómo lo haces mejor en ese momento. ¿Qué te faltaría? Pues aprender más de administración, que es lo que estoy haciendo ahorita. Tengo un curso intenso de administración en la ciudad, cosa que agradezco. ¿Y qué me faltaría? Servir más, ayudar más al mayor número de gentes posible. La silla que sea. No importa, silla, sillón o banquito es lo de menos. Lo importante es trabajar y servir bien. ¿La canción preferida de José Alfredo? ¿Por qué tocas y cantas tengo bien? Tengo como 50 preferidas, dependiendo del momento. Para mis momentos íntimos, Un pedazo de luna. Para mis momentos de bohemia, Qué bonito amor. Para los momentos de serenatas, la serenata huasteca. Para nunca olvidarme de dónde vengo y qué soy, El hijo de Pedro el Herrero, que es un corrido que habla de un niño de 10, 12 años, que dice que se la pasa todo el día en el yunque ayudándole a su padre por muy poquito dinero y que no sabe ni leer ni escribir, porque nunca pudo haber ido a la escuela. Es un bonito corrido que José Alfredo escribió. Cuando no andas con esos trajes, además, pues eres buen bailarín. ¿Dónde nos recomiendas bailar? No te creas que tanto. A mí me bailan cuando yo me subo a las pistas. No, lo que pasa es que me gusta la vida alegre, bohemia. Soy una gente que tiene muchos amigos. Buenos amigos. Buenos amigos. De más de muchos años. De muchos años de trayectoria política, pero también amigos fuera de la política. Don Armando Manzanero, gran maestro. Gil Rivera, Jorge Macías, Martín Urieta. Muchos amigos bohemios como yo. Soy un admirador de la amistad y la cultivo. Tengo muchos amigos. ¿Se puede ser político y tener amigos? Sí. Aunque a veces la mayor cantidad de amigos estén fuera de tu partido y no dentro de él. Cuidado.
Vamos a la sección de los 7 pecados, es sorpresa. Te voy diciendo cada pecado y tú me dices lo que se te ocurra. ¿De golpe? Bueno, De frente. Avaricia. hay que rechazarla. Envidia. Te corroe. Ira. Hay que controlarla porque no hace bien. Gula. Moderadamente, pero hay que probar de todo. ¿Con qué se desata la gula de Carlos Navarrete? Yo digo que solamente hay 2 tipos de comidas. La muy buena y la muy mala. Unos buenos frijoles con una salsa molcajete riquísimo. Y un platillo muy extraordinario y caro, mal hecho, no sabe bien. Lujuria. Hay que disfrutarla. Bien. ¡Iu! Pereza. No es buena compañía. El trabajo es mejor. Soberbia. Pecado de los políticos sobre todo, que hay que tratar de evitar. Muchísimas gracias por estar aquí en Galería Vale. VIP. Carlos Navarrete, nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.